el inicio de la Semana Cultural de la Diversidad en una tarea que viene desde hace años, pero que cada vez más se profundiza en la ciudad de Bogotá, que es la construcción de un sistema, de un sentimiento de tolerancia que permita que diversas discriminaciones por diversos motivos, razones, desaparezcan. Y el gobierno progresista, básicamente, en su primer eje, en el plan de desarrollo, en su gran prioridad, en su razón de ser, se ha propuesto superar la segregación social, y dentro de la segregación social, que es de diverso tipo, económico, político, social en sí mismo, indudablemente tiene un peso fundamental la segregación que se establece a partir de discriminaciones, una de las cuales tiene que ver con la opción sexual de las personas, con su libertad misma para escoger y vivir libremente su opción sexual. Y en esto nosotros no queremos ni ceder ni retroceder, queremos construir políticas cada vez más contundentes, cada vez más impactantes, definiendo impacto como que la política no puede ser simplemente un plan piloto, una acción marginal, sino que tiene que ir por el premio mayor, lograr los objetivos esenciales, lograr una sociedad bogotana que no discrimine por razones de tipo sexual y otras razones. El 25 de noviembre me han anunciado, viene un filósofo muy importante en el siglo XXI, Antonio Negri. Antonio Negri ha dedicado las últimas décadas de su vida intelectual, ojalá pueda venir aquí a la alcaldía, secretario de Planeación, usted lo conoce, precisamente porque ha construido una serie de tesis que tienen que ver con la esencia misma de lo que podríamos llamar la humanidad del siglo XXI, no la del XX, que dividía sus conflictos entre si se era rojo o se era negro, y uniformaba a las sociedades o de negro o de rojo. El siglo XXI es un siglo de la libertad. No se puede uniformar, y al no poderse uniformar es multicolor. Se puede llamar a Negri el filósofo de la diversidad. El nuevo sujeto revolucionario, dice él, es la multitud, no las masas, no el pueblo, no la clase, como antaño en el siglo XX se pensaba. La multitud, como su nombre lo indica en español, es lo múltiple, lo multicolor. La nueva democracia es una democracia multicolor o no es democracia. Una democracia uniformada no es democracia. La democracia multicolor es precisamente una red de libertades, de singularidades diversas unas de otras. La democracia tiene que dejar ser cada una de esas singularidades sin reprimirlas. Esa nueva democracia es la que queremos en la ciudad de Bogotá. Por eso la Bogotá humana no es así, sino así. No es de un solo color, como está en ¿eso qué será? El afiche, sino es así. Tiene un sentido haber construido este logo de la Bogotá humana, que por ser humana tiene que ser multicolor. Y ustedes son una parte, no solamente de la diversidad general de la sociedad bogotana, sino que en sí mismos son diversos.
y diversas. Y eso lo he venido aprendiendo porque creo que se comete un error, igual que antaño al meter poblaciones discriminadas en una sola bolsa. Entonces se meten los indígenas, los y las afros, y los LGBT, como si todo fuera lo mismo. Error de la política pública. Pero también se comete un error al meter en una sola bolsa esto que ahora se denomina el LGBT, como si fuese lo mismo. Y resulta que a su interior hay una enorme cantidad de diversidades que bien ameritarían que la administración, en su esfuerzo de construir política pública, reconociese esa misma diversidad al interior de la diversidad LGBT. Nosotros estamos homogenizando y por tanto, en cierta forma, seguimos manteniendo esquemas y patrones propios de la política y de la acción social del siglo XX y no del siglo XXI. Que sirva esta actividad de la Semana Cultural de la Diversidad para profundizar aún más nuestros esfuerzos. Que sirva en la sociedad bogotana en general para adquirir esa conciencia de que la diversidad no es un pecado, sino que es una riqueza en sí misma, es más, es la mayor riqueza que tenemos en el siglo XXI. Que sirva para que los diversos sectores políticos, sociales, etcétera, al interior del LGBT puedan encontrar sendas más claras para la acción dentro de la sociedad bogotana. Y que sirva para que nuestros funcionarios y funcionarias, pues pusieron un afiche multicolor, para que sirva para que nuestros funcionarios y funcionarias en general, porque al interior de esta administración, ahora que han entrado un número importante de personas con opciones sexuales diferentes, me dicen que así no se debe decir, pero ¿cómo es, Tatiana? Orientaciones sexuales diferentes. Es aprender este tipo de discursos diversos no es fácil. Imbricados, hay que construir una ingeniería del discurso ahora. Le llaman ahora el discurso políticamente correcto, secretario, que hay que aprenderse. Al interior mismo del distrito, la mayor parte de nuestro funcionariado, un poco a punto de pensionarse, derivado del siglo XX, con orígenes de política del siglo XX, no entienden esta política. Nuestro propio aparato estatal no está capacitado para desarrollar dentro de la sociedad bogotana una cultura diferente alrededor de este tipo de temas de una nueva democracia multicolor. Y nos toca a nosotros mismos enseñarle a ese funcionariado pues la realidad del siglo XXI, sacarlo del siglo XX, incluso yo diría del siglo XIX. Y nos toca a los funcionarios y funcionarias que aquí más o menos mantenemos una posición activista alrededor de la construcción de la democracia multicolor, superar divisiones, superar inercias, superar culturas burocráticas y entender que de alguna manera u otra, por acción del pueblo mismo, de nuestra sociedad, de la multitud que fue la que nos eligió, aquel 30 de octubre del año pasado, tenemos que ser capaces de asumir los retos inmensos que tenemos en los pocos tiempos que nos permitirán gobernar y hacerlo con el mejor de los esfuerzos, el mejor de los deseos, el mejor de los sentimientos,
las pequeñeces no pueden impedir que hagamos lo grande. Aquí no se trata de hacer pequeñeces, aquí se trata de hacer cosas grandes. La grandeza es parte de la democracia multicolor. Si nos proponemos superar la segregación social, que es una grandeza en la sociedad bogotana, tenemos poco tiempo para lograrlo, o por lo menos para asegurar el camino que garantice que no va a haber un punto de retorno, sino que va a haber un punto de no retorno en el camino de la sociedad bogotana para superar la segregación social. Que si nos decidimos a tener una sociedad que no solamente se adapte al cambio climático, que implica el cambio de una infinidad de relaciones de poder, constituidas, yo diría, anquilosadas dentro de las estructuras administrativas, políticas y sociales de Bogotá, como que una cosa tan simple desde el punto de vista de comprender por qué es necesario adaptarse al cambio climático, como ordenar el territorio alrededor del agua y recuperar los espacios del agua, se haya convertido precisamente en una de las grandes discusiones y conflictos jurídicos y políticos, porque una parte de nuestra sociedad, de intereses, de poderes, pues obviamente pierden si simplemente liberamos los espacios del agua. O el tercer eje del plan de desarrollo, fortalecer el poder público. Que público significa de todos y de todas. Y si todos y todas son multicolores, como lo son, pues el poder público es el poder multicolor. Fortalecer el poder público o el poder multicolor, pues también afecta una serie de intereses que pretendían que eran propietarios exclusivos desde lo particular, desde lo privado, de las cosas de todos y de todas, de las cosas del poder multicolor. Fíjense en ustedes nomás la reacción alrededor de la Plaza de la Santa María. El fallo, que nosotros no teníamos ni idea que había una tutela, nos cogió de sorpresa, casi que estábamos recibiendo el famoso trofeo del toro blanco que tienen los animalistas, y al otro día nos iban a decir, si nos descuidábamos, estaban esperando eso, que no, que tocaba entrar los toros negros. Un poco maniquea y racista la simbología de los toros. Pero fíjense que a pesar de que ganamos pues no la ganamos, resultó que la sentencia fue a nuestro favor sin nosotros saber que iba a haber una sentencia. Pero fíjense lo que expresa, lo que hay detrás de ese asunto que protagonizó el Consejo de Estado hace unos días. Es que un grupo creyó que era un derecho fundamental, tutelable, un derecho fundamental, el que siguiera siendo dueña y administradora y controladora de un espacio público como la Plaza de la Santa María. Lo pongo como ejemplo, se da en toda la administración, en todos los espacios de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo es que mentalmente, culturalmente, sentimentalmente, un grupo particular que hace un negocio particular se cree que es un derecho fundamental el que sea poseedor de un espacio público como la plaza? Eso es lo que está detrás de la sentencia. Eso es un proceso sui generis, o en realidad lo que tenemos en Bogotá es que diversos agrupamientos particulares se creen que es un derecho fundamental de ellos el ser propietarios del Estado. Un Estado privatizado, un poder público asumido
cooptado por intereses particulares. Pues si hay un poder público cooptado por intereses particulares, el poder multicolor, es decir, público, deja de ser multicolor, deja de ser público, se vuelve un poder de un grupo en particular y nos acaban el espacio de la decisión y de la acción mancomunada precisamente de la diversidad. Un ejemplo de lo que no debe ser en Bogotá. Un ejemplo de lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando culturas antidemocráticas. En el fondo estamos enfrentando poderes anquilosados que no representan precisamente lo que tiene que ser una humanidad en el siglo XXI. El gobierno progresista, por lo menos, está mostrando esa realidad. Y está mostrando que hay otros caminos, que hay otras alternativas, y que esos otros caminos, esas otras alternativas, esas otras diferentes maneras de ver al mundo, las cosas, lo concreto, a lo cual los que no entienden este tipo de mentalidad nueva le llaman improvisación. Ese es el epíteto homogenizante que se repite a lo largo y ancho. Improvisan, están improvisando, pero esa palabra lo que esconde es la falta de comprensión de las cosas nuevas, la falta de comprensión de las nuevas realidades del siglo XXI. Una ignorancia alrededor, por ejemplo, de que nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes, nuestras juventudes, no admiten ya dentro de sí casi que instintivamente el que la humanidad esté rompiendo con la naturaleza y la esté depredando, por una simple razón. Esa niñez, esas juventudes saben que a quien le va a tocar sufrir las consecuencias de la depredación de la naturaleza es a ellos. No es a sus padres, no es a sus abuelos. Es a ellos que van a tener que vivir en un mundo si nosotros no somos capaces. Un mundo absolutamente invivible si nosotros no somos capaces de reconciliar la humanidad con la naturaleza. Y esas nuevas experiencias de las infancias, de las juventudes, pues se convierten en una fuerza política y social tan poderosa que algunos, anquilosados en las viejas mentalidades, no pueden entender cómo es que un alcalde logró, después de una tradición quizás de un siglo, no sé cuánto, desde la época romana, lograr en la ciudad de Bogotá que no nos divirtiéramos alrededor de la muerte, de la depredación de la naturaleza. Políticas a las cuales le llaman improvisaciones, pero que son las nuevas políticas del siglo XXI. Y entre ellas, indudablemente, una pluralidad de orientaciones sexuales, en crecimiento incluso, de vivencias, de una manera nueva, de vivencias, de experimentar el cuerpo, el placer, como diría el filósofo Foucault, que cada vez es más libre y diversa. El filósofo Foucault decía que la forma en donde el poder se expresaba de manera más contundente era con el control del cuerpo y del placer. El poder busca controlar el cuerpo y el placer y normalizarlo, decía él. Los anormales son los que están por fuera del control del cuerpo y del placer por el poder. Pues los anormales, que es como pensó la sociedad del siglo XX, aquí todos seríamos anormales.
por diversas razones. Si Foucault resucitara y viniera, diría, esta es una reunión de anormales. Porque ¿qué hace un ex guerrillero reunido aquí con lesbianas, gays y transexuales, etcétera? Reunión de anormales. Foucault se asombraría completamente, diría, el mundo que yo describí, que era ese del siglo XX, en donde el poder controlaba y decía, lo normal es esto, y castigaba el cuerpo. De hecho, a mí me castigaron el cuerpo porque me torturaron. La tortura era una de esas maneras evidentes y contundentes de control del cuerpo por parte del poder. Aquí diría, este siglo ha cambiado. Y este siglo ha cambiado, ya no parodiando a Foucault, porque los anormales resultan que son la razón de ser de esta nueva humanidad, porque ya no hay anormales ni normales, no hay anormalidad, simplemente hay diversidad. Así que buena suerte en la Semana Cultural de la Diversidad, que espero que el otro año pueda tener una mayor potencia, un mayor impacto.